Una nueva entrega de Conexionistas. Yo soy Armando Reigadas y hoy vamos a hablar de los efectos del COVID, toda esta pandemia que se ha generado para la agenda del movimiento feminista. Edgar, ¿cómo estás? Buenos días. Armando, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy hemos conectado con una persona muy importante, muy metida en estos temas de género sobre todo, y nos va a platicar de este tema que parece que se ha desdibujado, como la, el tema, los efectos bajo el COVID ha afectado el asunto de género. Síganos. Una nueva entrega de Conexionistas y bueno, pues hoy tenemos una invitada de lujo, abogada por la Escuela Libre de Derecho y entre muchas otras cosas, ex asambleísta constituyente de la Ciudad de México. Nos va a hablar de género y pandemia, un tema que pues venía duro este 2020, parecía ser que iba a ser el centro, sin embargo, pues aquí una emergencia muy grande lo hizo hacia un lado, ¿no? ¿Qué va a ocurrir? ¿Qué va a pasar aquí? Edgar, buenos días. Buenos días, Armando. Yo creo que es muy oportuno lo que Claudia nos va a venir a comentar porque parece ser que esta pandemia ha traído muchos temas en la agenda de los medios y ha escondido otros. Parece ser que otros temas muy importantes, como ya lo dijiste, venían tomando fuerza, venían sobre todo tomando conciencia en nosotros y ahora parece que se están desdibujando, que no existen, y Claudia Aguilar nos va a venir a señalar estos asuntos en los que me parece que tenemos que poner un poco más de atención. Claudia, ¿cómo estás? Muchas gracias por estar con Conexionistas. Hola Edgar, hola Armando, gracias a ustedes por la invitación. Para mí es un placer participar con ustedes en Conexionistas. Pues ya lo decían, soy abogada egresada de la Escuela Libre de Derecho, me dedico principalmente al litigio constitucional y de derechos humanos, soy abogada feminista, activista en estos temas y obviamente pues en procesos de construcción y de construcción constante para entender de qué va el tema del género y tratar desde mi trinchera pues de abonar la construcción de una sociedad pues mucho más igualitaria, donde se generen menos afectaciones de derechos, sobre todo a las mujeres, niñas, niños y adolescentes. Entonces, de verdad, muchísimas gracias pues por abrir este espacio en este contexto que, como ustedes decían, podría llegar a lo mejor a desdibujar el tema de género, la lucha feminista, lo que estaba ocurriendo en el 8M y 9M en este 2020, pues que se desdibuja de alguna manera por esta pandemia que está atravesando pues a todo el orbe. Oye, Claudia, en un podcast que tuvimos en una grabación con una persona de Monterrey, con una amiga de Monterrey, nos comentaba sobre el efecto que hubo a la hora de intentar que hubiera ley seca, en donde la gente, bueno, pues salió a comprar cervezas, y ella me decía, oye, eso no está bien. Y su enfoque no fue justamente el tema de mercado o la necesidad de tener licor en casa. Ella nos decía, es que está aumentando la violencia en la casa. O sea, la violencia doméstica está aumentando con esto, y me parece que hay más notas que cada vez empiezan a brotar sobre este lado no tan positivo del encierro. Quisiera yo preguntarte qué has detectado o qué nos sugieres detectar, porque los medios están dominando la agenda como siempre y parece ser que han puesto sus ojos solamente en los efectos económicos que esto tiene, y las conversaciones en redes sociales están, digamos, reproduciendo, regurgitando sin reflexionar estos asuntos. Y no veo yo voces serias, y quizás sea porque es desde mi ventana, y por favor corrígenos si hay ahí, recomiéndanos qué es lo que estás detectando tú o qué crees que deberíamos de detectar en esta combinación pandemia-género. Uy, la verdad es que hay muchísimo. Yo creo que podríamos partir desde en qué contexto estábamos en tema, pensando en nuestro país estrictamente, y luego, bueno, evidentemente esto es un llamado que se replica lamentablemente sobre todo en muchos países latinoamericanos y en general pues en países que son miembros, por ejemplo, de la OEA. Teníamos, yo creo que antes que esta gran pandemia, teníamos pues la epidemia de violencia contra las mujeres en nuestro país, y lo único que logró o lo único que ha ocurrido es que a esa epidemia gravísima de violencia doméstica, de violencia de género, de violaciones de derechos, de feminicidio, ¿no? Se ha sumado una epidemia generada por el virus COVID-19 o SARS-CoV-2, como se llame, ¿no? Entonces, la violencia de género y en particular la violencia familiar, pues viene de mucho más atrás y es anterior incluso a esta emergencia sanitaria en la que nos encontramos en este momento, lo cual hace que desde luego amplifique todas las desigualdades que se viven en México y
donde es como más crucial o más evidente es que este fenómeno de desigualdad en un país como el nuestro, además, pues se exacerba en cuanto se refleja en la violencia que sufren las mujeres. Específicamente, y decías, bueno, a ver, los medios no están hablando, incluso acaba de salir un llamado de la Corte Interamericana de Derechos Humanos hacia los estados a incorporar perspectiva de género en la respuesta que le dan a la pandemia y a combatir, desde luego, violencia sexual e intrafamiliar en este contexto. Y la reflexión que hacías, por ejemplo, en cuanto al tema de la cerveza, pues lamentablemente pareciera que no tienen nada que ver, ¿no? Pero entonces imagínate un contexto donde tienes encerrada a la gente, ¿no? Donde los tienes en una especie de arresto domiciliario a quienes pueden, porque ese es otro tema que podríamos platicar o del cual me gustaría abordar en este espacio. Y entonces, pues a quienes pueden quedarse en su casa, los tienes 24 horas por 7 días, por el tiempo que dure, porque se prolongue este aislamiento voluntario, esta política de quédate en casa. Y bueno, pues imagínate, parece hasta broma, pero entonces además, pues no dejas que vayan y compren ni siquiera una cerveza para pasar el domingo con el calor que hace, etcétera, ¿no? Entonces, creo que esta situación de emergencia sanitaria lamentablemente pone a las mujeres con esta política de quédate en casa, en el mismo lugar que se encuentran sus agresores, o por lo menos aumentando la probabilidad de sufrir agresiones. Y no nada más nos estamos refiriendo a mujeres adultas, sino que son agresiones porque es violencia contra las mujeres, violencia doméstica y violencia sexual. El incremento que se puede dar también en violencia contra niñas y niños y adolescentes por estar justamente aislados con sus potenciales agresores o con quienes ya han sido sus agresores, ¿no? Esta política que puede sonar muy bien, de alguna manera casi hasta romántica e idealista de repente con el famoso quédate en casa, lo que ha mostrado es que se da un incremento en los índices de violencia, ¿no? Se han incrementado en un 60% las llamadas de violencia de género. Wow. Sí, han incrementado el 30% las peticiones de asilo, según lo que reporta la Red Nacional de Refugios, y eso sin meternos a que ya habían tenido reducciones presupuestarias, ¿no? Los refugios, por ejemplo. Y eso pues se ha reconocido por la propia Secretaría de Gobernación en este contexto, que ya la propia Secretaría señaló que se dio un aumento en 25% de llamadas al número 911 por casos de violencia intrafamiliar. Esto nada más en el contexto de la temporalidad que llevamos, que quizá va del 18 de marzo, pues al día de hoy que pues, no llevamos, podríamos decirnos, ni un mes, y ya se incrementaron las cifras en estos niveles, y eso quiere decir solamente que van a la alza, ¿no? Y a mí pues eso sí me preocupa muchísimo. A esto hay que sumarle, por ejemplo, las condiciones de hacinamiento en las que muchas familias mexicanas pues viven, ¿no? La falta de acceso a los servicios más básicos como el agua o la luz, todo eso va generando un aumento de conflictos al seno del interior de cualquier familia, y específicamente pues de las personas en mayores condiciones de vulnerabilidad, y desde luego pone en mayor peligro a las mujeres. Al respecto, pues también les podría comentar, Armando, Edgar, la violencia contra las mujeres, pues de ninguna manera está en cuarentena, ¿no? Por eso digo, de repente suena como, estamos hasta de alguna manera haciendo como que suene romántico esto de quédate en casa, este aislamiento, ponte metas, termina un libro, no sé, muchas cosas, y la verdad, pues la violencia no está en cuarentena, y por ello es prioritario cubrir las necesidades de todas aquellas que huyen de la violencia de género. La directora de la asociación, por ejemplo, de la Red Nacional de Refugios, Wendy Figueroa, hace unos días mencionaba que con el tema del COVID-19, el agresor está todo el tiempo en casa, ¿no? Entonces, si estás en aislamiento con tu agresor, ¿qué haces? O sea, ¿qué opciones tienen las mujeres para salir de ahí? Y lo que decía es muy grave, porque es el abuso contra las mujeres, pero también dirigidos a niños y niñas que quedan más expuestos en estos contextos a la violencia física o a la sexual, y los pone en un mayor riesgo precisamente porque están en casa. Con esto de 2020 que decían, por ejemplo, al inicio, hablando del 8M, de esta marcha que llevó a cerca de 100,000 mujeres mexicanas a salir a la calle a protestar por los feminicidios, por la violencia que vivimos día a día, pues los feminicidios lamentablemente en este contexto van a la alza. O sea, han surgido casos recientes como el de una bebé, Allison, el 24 de marzo,
que tenía 2 años y 3 meses y fue asesinada recientemente en Puebla. Y bueno, pues nada, lo único que logramos o lo único que sabemos es que su padrastro y su madre pues están vinculados a proceso. Hace algunos días, el 2 de abril, se escuchó, digo, no con el eco que deberíamos de escuchar estas notas, que Ana Paola, una niña de 13 años, fue violada y privada de su vida por sujetos desconocidos que entraron a robar a su casa en Nogales, Sonora. Hay otro caso reciente del 7 de abril, o sea, hace algunos días, donde una niña de 5 años fue asesinada a golpes por su padrastro en su casa en el municipio de Pesquería, en Nuevo León, Jennifer. Y hay que nombrarlas porque, bueno, pues por eso se toman las calles y por eso las mujeres salieron el 8M a las calles, en nombre de todas estas mujeres que tienen un nombre, que tienen una historia y que además pues le fue truncada su vida pues de una manera artera. Eso quiere decir que tan solo del 1 al 5 de abril han sido asesinadas 45 niñas en México, de las cuales tenemos noticia, porque el resto pues está absolutamente invisibilizado. Entonces, bueno, pues sí, las cifras son realmente alarmantes. Esto pues genera, ¿qué más? Que hay que pensar cuando estamos hablando de esta pandemia y de estas estrategias, si es que son estrategias donde quédate en casa, pues sobre las desigualdades que además se generan al interior del hogar, aun cuando no estemos hablando propiamente de contextos de violencia física. Es decir, desigualdades que vienen aparejadas de los estereotipos de género y los roles de género y estas tareas que normalmente pues lo que van haciendo es reforzar los estereotipos de las labores del hogar y se va colocando a las mujeres en el lugar del servicio obligatorio, en el lugar de los servicios de cuidado obligatorio, al grado que pues más del 60% de las mujeres ocupan su tiempo el cuidado de los integrantes del hogar. Por ejemplo, si son menores, ¿no?, hasta los 14 años, pues prácticamente más del 62% de las mujeres son las que están exclusivamente a cargo de atenderlos. Solamente pensando en actividades de lleva, recoge, espera los servicios de atención, estar al pendiente, en estos casos, por ejemplo, donde están pretendiendo, como todavía no sabemos qué es lo que va a pasar, por ejemplo, el servicio escolar o pues esta atención de darles educación a distancia a los menores, y entonces pues también son normalmente las mujeres quienes están a cargo de que hagan la tarea, de que se conecten si se pueden conectar a la red, que descarguen las plataformas que tengan que descargar, etcétera, ¿no? Entonces, esto también pone en evidencia que el trabajo, el valor económico del trabajo no remunerado en las labores domésticas, del cual se ha venido hablando en fechas más recientes, ¿no? Han surgido estas iniciativas importantes, por ejemplo, de reconocer a las trabajadoras del hogar como esta parte importante, que se les reconozcan en los derechos del acceso al servicio, a los servicios de salud. Pero bueno, es muy importante hablar que pues más del 23.5% del PIB del país viene o lo aportan las mujeres a partir de trabajo pues no remunerado o no formalmente remunerado, ¿no? Y en este contexto de aislamiento pues es claro que estas cifras van aumentando, porque pues esta suspensión de clases en nivel básico hace que más de 25 millones de alumnas y alumnos se queden en los hogares, y estas personas que por su rango de edad pues son cuidados por una persona adulta que normalmente pues es una mujer. Una de las principales reflexiones alrededor de esta pandemia por esa es la necesidad de generar entonces mecanismos que permitan la distribución de tareas de cuidado en los hogares y desde luego el fortalecimiento de un sistema de cuidados públicos, porque no en todas partes se puede, ¿no? Es decir, ¿qué pasa con los menores? Pero ¿qué pasa con las personas adultas mayores que además en esta pandemia son, entendemos, según lo que nos han reflejado la ciencia o lo que nos informa la ciencia, pues quienes están en una condición de mayor vulnerabilidad, ¿no? Entonces, también es importante tomar conciencia de la sobrecarga emocional que tienen las mujeres al responsabilizarse de cuidar la salud de sus hijos, hijas, de las personas adultas mayores, y en contextos como la familia mexicana, pues del resto de la familia, ¿no? Es decir, pues se debe pensar en proveer terapias y modelos de contención emocional que ayuden también a atender esta sobrecarga emocional. Son terribles los números que nos diste, ¿no? La verdad son de escándalo. Y bueno, pues aquí la situación, y yo lo iba a comentar, pero tú lo comentaste también, ¿no? A pesar de todo, pues siguen los casos, ¿no? El feminicidio sigue y sigue tan rampante como lo ha estado, ¿no? Sin embargo, pues desde que se dio la marcha, desde que se dio este Día de Sin Mujeres el 9 de marzo,
le estaban apostando al olvido, ¿no? Que saliera de la agenda, que nos ocupáramos de otra cosa, y ahora con lo que es la pandemia, pues parece ser que se les está cumpliendo. Sí, lamentablemente pues lo decían muy bien, ¿no? Lo decían ustedes al inicio, o sea, ¿qué pasa con la narrativa mediática Sí. de la epidemia, ¿no? Donde tenemos ahora no nada más una mañanera, sino que tenemos además una vespertina que está focalizada exclusivamente a darnos datos duros de número de personas contagiadas, número de personas o casos probables, número de defunciones, pero ahí no hay, aunque ya incluso pues la Secretaría de Gobernación tuvo que dar esta estadística, pues no hay mucho más que se haya hecho. Diría yo que incluso quienes estamos poniendo los puntos sobre las sillas en este respecto, pues es la sociedad civil, ¿no? Claro. La sociedad civil que levanta la voz y que genera estas iniciativas que afortunadamente en estos casos, pues las redes sí se vuelven poderosas y de decir, bueno, pues en este aislamiento con tu agresor no te quedes con tu agresor, ¿no? No estás sola, que se generan redes de apoyo, teléfonos de ayuda para acudir, por ejemplo, a la Red Nacional de Refugios, que hay voces que levantan también fuerte y en alto, que se están, pues para que se le otorguen los recursos a los refugios, porque bueno, pues también los refugios no pueden operar sin recursos. Y luego si tenemos a toda la economía paralizada, y eso pensando en la formal, ¿no? Ya no pensemos en todas estas personas que de ninguna manera se pueden quedar en casa porque pues tienen que llevar la comida a su casa, ¿no? Entonces, sí, las cifras son desgarradoras y efectivamente, obviamente, el feminicidio, que es la punta del iceberg, pues no para, ¿no? Ya cuando salimos a marchar y cuando se dio este paro del 9 de marzo, se hablaba de 11.5 feminicidios al día. Y son cifras sumamente alarmantes porque son cifras que te reflejan lo que se ha denunciado y lo que formalmente se ha abierto en una carpeta de investigación como feminicidio, pero en realidad pues no es que sean los datos duros, ¿no? Entonces sí nos trae muchas reflexiones que tienen que ver con cómo podemos ir abatiendo, porque precisamente al ser esta la punta del iceberg, pues abajo están estos pequeños, por un lado los micromachismos, pero por este lado los roles, los estereotipos y justamente la violencia y la desigualdad que se va dando al interior de los hogares, pero que también lo estamos viendo con motivo de la pandemia en el propio empleo. O sea, ¿qué pasa con el sistema de salud que ahorita de por sí vemos que está pues saturado y pensemos positivamente que no está colapsado aún? Y el sistema de cuidados, ¿no? Respecto a los datos, pues en los cuidados a la salud, las personas que se dedican a la enfermería, que son quienes en el sector salud nos van a dar la primera atención, van a examinar a las y los pacientes que están en los hospitales encargados, por ejemplo, de la toma de muestras biológicas, están encargadas de brindar cuidados y de darle seguimiento a los temas. Pues es un contexto donde también existe una sobrerepresentación de mujeres realizando este trabajo, ¿no? Y pues resulta necesario también evaluar la situación de riesgo en que se encuentran y de vulnerabilidad que se encuentran este grupo de trabajadoras, porque las tendríamos que pensar que no solamente son mujeres cuidadoras en el sistema de salud público, sino que a su vez seguramente tienen en su hogar estas tareas de cuidado, donde, bueno, pues también lamentablemente el presidente inclusive en alguna de sus mañaneras dijo que pues son las mujeres a quienes se les da más esto del cuidado, ¿no? Entonces, estos trabajos de cuidados de manera remunerada, como son las enfermeras, que se dan en establecimientos especializados o, por ejemplo, en los hogares de personas que lo necesitan, también tiene una importante proporción de trabajadoras mujeres, y a ellas también les agregamos la falta de insumos y el equipo para protegerse de contagio, que además lamentablemente genera agresiones en los espacios públicos. O sea, en días recientes también han surgido noticias sobre el incremento de la seguridad en el espacio público para las personas, para las enfermeras. Es decir, que salen de su trabajo y pues como vienen con el uniforme, han sido agredidas en la calle y en los autobuses, lo cual es terrible, ¿no? Es decir, estas desigualdades entrecruzadas que se encuentran y que se hacen más evidentes en situaciones como esta terrible pandemia que estamos viviendo pues en el mundo, y que las vemos, por ejemplo, en estas agresiones a las trabajadoras, por ejemplo, del sector salud, pero que no nos hemos sentado a reflexionar. Y también, insisto, hay quienes han puesto estos temas pues más bien en la sociedad civil. Por ejemplo, ¿qué pasa con las trabajadoras sexuales, ¿no? O sea, no es lo mismo vivir en cuarentena si eres una mujer privilegiada, que
que si trabajas en la economía informal, y luego peor aún, si en esa economía informal pues corres el riesgo de caer en pobreza. Y normalmente pues si eres una trabajadora sexual, por ejemplo, en la Ciudad de México, pues la mayoría de estas personas trabajan y viven en los hoteles que han sido cerrados, ¿no? Es decir, el gobierno de la Ciudad de México dijo que pues, se tenían que cerrar los hoteles. Y en esos hoteles capitalinos, pues muchas de las trabajadoras sexuales vivían, trabajaban y ahora pues duermen bajo carpas que están absolutamente improvisadas en las aceras, confiando pues únicamente en trabajadores sociales y en los donativos que se obtienen, o a través de los cuales más bien obtienen los pocos alimentos que logran obtener, y confiando pues entre ellas para defenderse obviamente de los atacantes, de los delincuentes y de todo el tema de violencia que se ha generado y que se ha exacerbado, ¿no? Oye, Claudia, wow, o sea, el panorama que pintas es un panorama, me preocupa que no nos preocupe, prácticamente. Me preocupa que en las discusiones y en las conversaciones que veo siguen estando construidas desde la comodidad de la pérdida de privilegios, en centrar, en ubicar al enemigo fácil, y quizás lo alarmante después de la reflexión que nos estás compartiendo es que la agenda que sigue va a ser económica. Una vez que salgamos de la agenda de salud y en el momento que de alguna manera se diga ya logramos aplanar la curva, ya está la vacuna disponible, una vez que eso suceda, lo que tenemos encima es la recuperación económica. Y en ese escenario veo que tampoco va a haber cabida para la atención a todo lo que nos estás comentando. Y me preocupa más porque si con los datos que nos estás diciendo, si a un mes de que esto está ocurriendo tenemos un incremento de 25% en las agresiones, en la violencia familiar, no quiero imaginar, ¿no?, si esto va a permanecer, porque la preocupación, del interés público va a estar en la economía. La agenda de la política pública va a estar en la economía, que por demás yo sí quiero destacar que las mujeres han sido de las pocas que han logrado, en el caso de México, llamar la atención de todo el aparato público y de ponerlo en jaque y decir, señores, voltéenos a ver. Ha sido la organización civil que ha logrado lo que nadie ha logrado. Y entonces, en este marco, vamos a tener un escenario dominado por la economía. ¿Qué se puede hacer, Claudia, para que esto no ocurra? ¿Cómo podemos balancear la narrativa? Y sobre todo, la otra pregunta es, ¿qué puede hacer la víctima? Híjole, es que efectivamente lo dices muy bien, porque cuando dices lo que estuvo a punto de poner en jaque, ni siquiera fue, que es lo más poderoso, y que fue por lo que la lectura, por ejemplo, del 8M y del 9M, puso tanto en jaque a los actores y no sé, al presidente de la República, muchas personas que no entendían de qué iba. Es que no estamos hablando de un grupo, ¿no? O sea, cuando le quieren poner un nombre y entonces dicen, es que alguien lo organizó. Estamos hablando del 51% de la población, cuando menos, de las mujeres, que básicamente lo que estaban diciendo es, ya nos cansamos. Esto no puede seguir así. O sea, no puede seguir esta violencia arraigada, normalizada, al grado que estemos hablando de cifras como si no fueran personas, ¿no? O sea, decir, hay 11.5 feminicidios al día, pero se nos olvida que se llaman Lesbi, Abril, Claudia, Jennifer, ¿no?, Fátima. O sea, es decir, que todas estas son personas. Entonces, desde luego que es gravísimo, porque ahorita estamos desdibujados, o sea, ahorita no hay una estrategia. Este gobierno particularmente, no es que otros lo hayan hecho mejor, pero trae una agenda que es profundamente, en mi opinión, bastante misógina y machista, y como de volver a los estereotipos de género. Es decir, y no estoy hablando nada más por la cobertura de la pandemia. Cuando cancelas los programas de estancias infantiles, cuando tu presupuesto de egresos 2020 recorta el 50%, y es la verdad, el 50% de los recursos destinados al programa de escuelas de tiempo completo, cuando recortas tu presupuesto para los refugios, básicamente estás mandando un mensaje donde las mujeres se regresan a su casa
y se regresan a cumplir con sus obligaciones que por natura les corresponden, con independencia de que la violencia exista. Porque también en el discurso viene, pues los voy a acusar con su abuelita y con su mamá, y por eso, pues como se ha vuelto y las cosas no están en su lugar, pues la violencia está exacerbada. A mí me parece que lo que tendríamos que hacer es sumar esfuerzos para que esto haga eco, es decir, para que al margen de que saliendo de la pandemia o del tema de salud, primero no se hable nada más o en exclusiva de esta parte de la sana distancia y quédate en casa, sino qué vamos a hacer con todas estas personas que pues no se pueden quedar en casa, ¿no? ¿Qué vamos a hacer con estas demandas de la sociedad civil para la entrega de recursos a los refugios, a las estancias? Y sobre todo, que al mismo tiempo que hablemos en cómo vamos a reactivar la economía, ¿qué medidas vamos a hacer para, en política pública, a nivel legislativo, para dar respuesta a la crisis de las necesidades de las mujeres y las niñas, considerando los múltiples factores estructurales que lo único que están haciendo es perpetuar la discriminación contra las mujeres y las niñas, y lo que hacen es incrementar la situación de riesgo en que se encuentran en este momento, que además se ve obviamente incrementado, pero a futuro, ¿no? Es decir, creo que en este momento la perspectiva de género y la interseccionalidad es más importante que nunca en todo acto de autoridad. Es decir, los mecanismos de procuración de justicia, policías, ministerios públicos, jueces, todos tienen que seguir al alcance de las víctimas. Esta pausa en la que entramos de repente porque pues no sabemos cómo vamos a seguir, ha también cerrado las puertas del acceso a la justicia, porque no estamos en estos casos que se entienden como graves, ¿no? La reducción de labores, por ejemplo, a solo actividades esenciales, como que parece que no están tomando en cuenta eso, ¿no? A lo mejor parece no esencial que te divorcies, pero pues sí te hace nugatorio tu acceso a la justicia, ¿no? Se necesitan medidas de protección que sean accesibles y que se hagan del conocimiento de la población en general. Es decir, necesitamos información clara para las mujeres, no caer en el uso de tecnicismos. O sea, así como hicimos esta campaña o como la están haciendo, que me parece que es buena precisamente porque es accesible para todas y todos, de su sana distancia, también así hay que informar a las mujeres, ¿no? Por ejemplo, no hay guardias que permitan asegurar la entrega y la recepción de las pensiones alimenticias para las familias. Entonces ya de por sí es un suplicio lograr, pero no están claras cómo se van a dar estas guardias. O sea, entiendo que ha habido acuerdos donde se prevé cómo los van a garantizar, pero faltan, es decir, no se dan abasto, ¿no? O en muchos casos sí existen mecanismos, pero pues no están lo suficientemente publicitados o no hay información al respecto. Esta idea de que se cerraran los tribunales, bueno, pues no pueden cerrar dejando desprotegidos los derechos de las mujeres víctimas de violencia. Hay un llamado, por ejemplo, les decía, de la sociedad civil a que los plazos establecidos, por ejemplo, en la norma son excesivos, ¿no? Y pues sí hay una exigencia de que antes del 30 de abril todos los refugios cuenten con el presupuesto que les corresponda. Finalmente esta semana, bueno, la que acaba de pasar, publicaron los lineamientos que permiten que los refugios puedan acceder a los recursos públicos presupuestados, desde luego a través de la Secretaría del Bienestar, pero esos lineamientos prevén un plazo de 30 días hábiles a partir de la firma de un convenio, ¿no? En el contexto donde en teoría no sale. Entonces, la verdad es que como que son burocracia, papeleo, para no entregar los recursos, ¿no? Es decir, los refugios están operando por conciencia con un remanente del año anterior o del ejercicio fiscal anterior, que ya de por sí habían sufrido un recurso, ¿no? Y sin embargo se incrementa la necesidad de los servicios que prestan precisamente por esta pandemia. Se tiene que garantizar, por ejemplo, el funcionamiento de los centros de justicia para las mujeres y sobre todo garantizar que quienes están impartiendo justicia lo hagan con perspectiva de género. O sea, eso es inmediato. Tiene que ser a futuro, como dices, para cuando salgamos de esta cuestión de salud, pero sí tenemos que poner el foco no nada más en la economía, sino cómo esta parte de la economía que está a cargo de las mujeres, que normalmente no es remunerada, que tienen esta famosa doble o a veces hasta triple jornada, cómo lo vamos a ir reconociendo, ¿no? Es decir, sí ha habido acuerdos donde los tribunales familiares están abiertos para temas de alimentos y violencia intrafamiliar, pero nadie ha salido a dar una información clara, veraz, accesible, para que todas y todos sepamos
cómo están abiertos, cómo están funcionando y cómo pueden verdaderamente plantearse esos casos. O sea, es decir, sin que necesites que vaya tu abogado o que, sobre todo, pues si estás, por ejemplo, en aislamiento con tu agresor. Claudia. Aquí también, pues obviamente va a llegar el día, ¿no? Podrá ser en mayo, podrá ser en junio, no sabemos todavía, pero va a llegar un día que vamos a salir a la calle de nuevo y tenemos que retomar, tenemos que recuperar, pues ahora sí que toda la actividad. Y para el movimiento, ¿qué sigue? ¿Qué va a tener que hacer en ese momento? ¿Qué es lo que va a hacer para, pues obviamente, retomar todo lo que se quedó pendiente, parece que se quedó pendiente en marzo? Pues mira, yo creo que más que retomar es primero no quitar, por eso no hay que quitar el dedo del renglón en ningún momento. Y efectivamente es todo lo que quedó en el camino y cómo se tiene que visibilizar para efectivamente poder seguir avanzando en la agenda, como dicen, en la agenda de género, ¿no? Yo muchas veces desde la formación profesional de la abogacía, pues lo que observo es que desde una perspectiva formal podríamos decir que nuestro país está pues bien estructurado, ¿no? O sea, tenemos pues la reforma constitucional, yo creo que después de la de Derechos Humanos de 2011, quizá la más ambiciosa, pues se aprobó casi por unanimidad el año pasado y que tiene que ver con la de paridad en todo, ¿no? Es decir, formalmente reconocer que las mujeres somos un pilar importante y que por eso tenemos que estar en todos los espacios, en la política, en la justicia, en la procuración de justicia, en el hacer parlamentario, juzgando, es decir, en todos los campos. Pero formalmente, pues desde que sale la Constitución del 17 dice que al trabajo igual, el salario debe ser igual. Y es un postulado desde la Constitución del 17 que no habla de géneros, o sea, para que no digan que es un tema de modas, y que al día de hoy sigue sin cumplirse, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Seguir hablando, seguir construyendo espacios de discusión, foros de análisis, reflexión, y no quitar el dedo del renglón. Es decir, no podemos seguir permitiendo que haya ahora sí que esta política pública de invisibilización, primero de los temas de violencia de género y segundo de las mujeres en general y de lo que tienen que aportar a la vida pública. Es vital que las mujeres participen en la vida pública porque justamente ahí es donde se hace la política pública. Y para construir política pública que funcione para generar, para abatir temas de violencia, de discriminación, pues las mujeres tienen que participar activamente. No podría uno pensar que sin las mujeres pues vamos a encontrar la solución. Y a veces pensamos que es irrelevante, ¿no? Oye, ¿por qué necesito una mujer? ¿Cuál es la diferencia en que haya una mujer arquitecta o no? Pues hasta en el diseño de unas escaleras, ¿no? Porque uno piensa en el tipo de ropa que usa, en los zapatos, es decir, tiene que estar en todos los espacios. Entonces, claramente, yo creo que después del 8M, del 9M, y cuando salgamos, que como dices, pues no tenemos fecha para salir de esto, tenemos que seguir todos unidos, y pues pienso que el movimiento feminista, afortunadamente es un movimiento que ha unido, que ha logrado organización, impacto y unidad, que hace muchos años solamente se soñaba a lo mejor por las activistas, por las académicas, por las doctrinarias feministas y que hoy por hoy es una realidad. Hace algún tiempo escuché a una activista, por ejemplo, de los derechos de la comunidad y me decía que las feministas de hoy, o sea, las más jóvenes, ya no necesitan la teoría. O sea, la teoría la traen tan arraigada que ya están actuando, ¿no? Entonces, creo y me mantengo optimista en el sentido de que mientras nosotros no quitemos el dedo del renglón, que no permitamos que a partir de esta narrativa nada más exclusivamente desde el tema de lo salud o de lo económico desaparezca el tema de género, yo creo que podemos lograr que se fortalezcan estos servicios de respuesta a la violencia de género, en particular a la violencia intrafamiliar, primero en el contexto del confinamiento y el aislamiento social, pero que posteriormente se traduzca en una verdadera política pública y en una verdadera actuación, ¿no? Obviamente en este contexto de confinamiento pues hay que tener claros los reflectores y poner todas las herramientas para que las mujeres, niñas, niños y adolescentes no permanezcan en aislamiento con sus agresores. Si los estados cumplen con lo que la Convención Interamericana de Derechos Humanos denomina deber de debida diligencia,
pues estaríamos ya del otro lado, ¿no? Es decir, que se investiguen los hechos de manera pronta, que sea exhaustivo, que se juzgue, que se sancione a los responsables, podríamos hacerlo, ¿no? Todo esto pues, es desde luego un llamado para que no nada más los estados y las autoridades estatales, sino que pues, la organización, la sociedad civil organizada, pues no quite el dedo del renglón de lo que podemos hacer con enfoques interseccionales, porque hay que tener en cuenta todos los contextos y todas las condiciones que pueden potencializar los efectos de esta crisis económica a la que ustedes bien se refieren, ¿no? La precariedad económica en la que hay gente que ya de por sí vive, ¿no? Las familias que viven en condiciones de pobreza y marginación, por ejemplo, la condición de los migrantes, las personas privadas de su libertad, aquellas personas privadas de su libertad o con origen étnico, raciales, de minorías, o con orientación sexual o identidad de expresión de género, que pueden ser víctimas de mayor vulneración. Es ahí donde tenemos que nosotros poner estos mecanismos de respuesta que permitan que podamos salir de una mejor manera y no nada más atender el tema pues, de cómo vamos a reactivar la economía, que desde luego es importante, claro, pero cómo involucramos a este otro 50% en la reactivación de la economía me parece que también sería toral, y que tenemos ejemplos en la historia donde pues justamente por eso se involucró, por eso se incorporaron las mujeres a la parte económica, ¿no? El mejor ejemplo pues creo que es en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Cuando pues todos los países del bloque tenían a los hombres en el frente, pues las mujeres tuvieron que salir a trabajar a las fábricas y a hacer esa tarea que tradicionalmente se les había entendido vedada. Bueno, pues igual podemos reactivar la economía sumando ese 51% de la población, y generando pues redes de apoyo precisamente para que las labores de cuidado estén homogéneamente distribuidas entre todas y todos. Oye, Claudia, al escucharte se me antoja que hay pocos temas tan sistémicos para resolverse con un enfoque sistémico como este, es decir, todos tienen que poner, y me preocupa que se piense que este es un asunto del individuo, de su casa nada más. ¿A qué quiero decirte con esto? Y quiero concentrar mi atención en lo que las empresas tienen que hacer, porque me parece que ese es el punto de encuentro cuando hablamos de reactivación económica, y quiero dejar al gobierno a un lado, porque quizás podamos incidir con los mecanismos que ya describiste, y quizás concentrar tu atención en esta última pregunta que te quiero hacer, porque desafortunadamente el tiempo nos come. En las empresas, en las grandes empresas, en las pequeñas empresas, medianas empresas, pero sobre todo en las grandes, por la capacidad de convocatoria que tienen, por la organización, por los recursos disponibles, por la penetración, por el nivel de alcance, por muchas cosas. Visto de esta manera, pareciera ser que, bueno, pues el tema de equidad de género ocurre en la casa de alguien. Estos nombres que mencionaste en este momento no están, digamos, ubicados en alguna empresa, y por lo tanto podría pensarse que yo como empresario digo, bueno, eso es un tema que no me toca, es un tema que le toca al individuo en su casa. Y vemos que las empresas han estado firmando, o se han estado sumando, y yo soy muy escéptico de esas maneras de proceder, con los objetivos de desarrollo sostenible del Pacto Mundial. Uno de ellos es justamente el objetivo número 5, equidad de género, y que es una agenda totalmente hecha para que las empresas se alineen y para que las empresas encuentren cabida en esto. En este contexto, Claudia, de la narrativa que hay que construir, ¿cómo le hacemos para que también no olvidemos que no nada más es el gobierno con política pública o nosotros desde nuestra trinchera, sino que las empresas también tienen que hacer cosas, porque parece ser que es conveniente para todos que ahora los temas sean económicos, y entonces desde mi casa, desde la empresa, desde mi negocio, desde mi espacio, donde sea que me encuentre, se me olvide esta agenda. ¿Qué podrías decirnos como una reflexión para este asunto del involucramiento de la empresa? Híjole, yo creo que es una importantísima, no nomás área de oportunidad, pero sino que es un momento de que efectivamente la empresa, y sobre todo, como dices, las grandes empresas tomen acción y marquen el rumbo. Creo, y sin temor a equivocarme, que esta idea, porque además ahí sí a los empresarios, básicamente a todos los grandes empresarios le ha sido posible hacer esta migración, esta transición hasta el famoso trabajo en casa, ¿no? Este trabajo a distancia. Que yo esperaría que, por ejemplo, los jefes, ahí sí me refiero en masculino,
hayan entendido que esta idea que casi han venido como viendo muy románticamente de que este trabajo flexible o estos horarios flexibles que les otorgan a las mujeres que trabajan en sus empresas, en realidad son todo menos horarios flexibles, porque lo único que hacen es que las mandan fuera de su oficina a su casa, donde tienen doble o triple jornada porque tienen que atender a los menores, etcétera. ¿Y por qué digo que este momento ha servido para reflexión? Pues porque ha habido hasta memes y chistes, ¿no? De que los hombres haciendo llamadas muy importantes y pues se atraviesa el niño y como ahora todo mundo entiende, pues no tienes que desaparecer el niño o pedirle a alguien que lo calle, ¿no? O sea, básicamente todos entendemos que en algún momento puedes estar dando una clase o dando una conferencia y a lo mejor se aparece el niño o la niña, otros dos adolescentes peleándose y que hay noqueros. Pero claramente que invita a una reflexión para entender cómo involucras a una mayor porcentaje o empleas a un mayor porcentaje de mujeres, porque creo que lo podemos hacer, porque da una visión que además alguna vez yo lo he platicado en temas de empresa y con enfoque de género, de decir, si los empresarios quieren ver esto como negocio, el involucrar a la otra mitad de la población te da un punto de vista distinto y necesariamente se traduce en un beneficio económico y se vuelve más redituable, ¿no? Que si estamos todos hablando de lo mismo al mismo tiempo, entendiendo el mismo idioma, que es casi unívoco. Entonces yo creo que la empresa es justamente quien se tiene que levantar, quien va a generar estos espacios. Y desde luego que, como dices, pues no hay que hablar de lo que puede hacer el gobierno, porque a lo mejor ahí está, habrá muchas cosas que deba de hacer justamente, porque si no, no va a haber manera de reactivar la economía, pero eso genera una obligación social de los empresarios, empresarias, para generar fuentes de empleo con horarios verdaderamente, pues más que horarios flexibles, sino con un entendimiento de que no se trata de un horario flexible, sino que se puede hacer el mismo trabajo, a lo mejor en un horario con menos horas de oficina, o estando en la oficina pero con otros horarios que te permitan ser igualmente productivo, ¿no? Es decir, la famosa idea de conciliar la vida familiar y la laboral, estos tiempos que yo creo que también han servido al privilegio, ¿no? Porque ahí sí digo, el aislamiento desde el privilegio es una historia y el aislamiento para aquellos que están en situaciones de vulnerabilidad es otra. Sí ha servido, creo, me atrevo a pensar, para crear conciencia de estos roles y de lo importante que es que la empresa se involucre, los empresarios y las mujeres empresarias, que aunque son menos también las hay, se involucren en generar estos espacios, precisamente porque creo que una manera muy importante de la que no se habla de evitar que se repliquen estos patrones de estereotipos de género y de violencia en los entornos domésticos es generar mujeres que puedan lograr ser independientes económicamente. Me parece fundamental. Y los empresarios tienen mucho que hacer al respecto en ese terreno en específico. Si tú le garantizas a tu porcentaje de empleadas un ingreso que le permita proveer para sus dependientes económicos, seguramente también le das las alas que necesita para salir de situaciones de riesgo, vulnerabilidad y violencia. Claudia Aguilar, pues interesantísimo todo lo que acabamos de platicar y vaya, el tema da para mucho más, ¿no? Porque pues además de que estás muy bien informada, tienes una serie de propuestas muy interesantes. ¿Cómo te podemos conectar? ¿Cómo podemos conectar contigo en redes sociales para pues, conocer más de tu trabajo, conocer más y sobre todo para quien se quiera integrar a esto, ¿no? Muchas gracias. Bueno, pues en redes sociales ya trato de ser un poco más activa que lo que era por mi edad, ¿no? Pero estoy en Twitter como @caguilarbarroso y bueno, pues la página del despacho, que es aguilarbarroso.com.mx. Y pues estoy a sus órdenes. Me gusta el litigio, me gusta el activismo y pues doy clases, entonces me gusta dar pláticas, conferencias, así que estoy a sus órdenes. Ha sido un placer compartir con ustedes este tiempo. Espero no haberlos aburrido con todo lo que tenía que decir. No, ya, nos has dejado, yo creo que desde mi perspectiva y seguramente la compartimos aquí, con ganas de hacer cosas. Estoy viendo que has participado en un movimiento que se llama Todos con Vida MX. Creo que es importante mencionarlo también. Y Claudia, me resuena en la cabeza, me queda esa frase que acabas de decirte, bueno, que dijiste al principio de nuestra conversación,
cuando mencionaste que la violencia intrafamiliar y la violencia de género no entra en cuarentena. Yo creo que hay que hacer algo para que entre en cuarentena, y me gustaría abusar de tu tiempo y de tu generosidad para un siguiente programa, ya justamente cuando estemos montados en la agenda, entre comillas, de recuperación económica, para volver a tocar esto, para que nos puedas comentar cómo va el tema, pero sobre todo para poner nuestro granito de arena y ayudar a enriquecer este debate o esta conversación, para llevar la narrativa a todos lados, no solamente en tema de política pública, sino que la narrativa baje a la responsabilidad que tenemos que hacer como individuos, e insisto, la responsabilidad que tienen las empresas en sus manos. Claudia, te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros, y te vamos a molestar para una segunda ocasión. Me encantará participar con ustedes en una segunda ocasión, a las que sean necesarias. Y sí, efectivamente lo que dicen es que es tan grave las cifras que después de esta pandemia la violencia machista de todas maneras habrá cobrado más vidas que las que cobre el COVID. Muy bien, pues muchas gracias, Claudia, muchas gracias por participar en Conexionistas. Y recuerden, amigos, conectemos en Twitter en @conexionistasmx. En Facebook también estamos, Conexionistas MX también, y busquen nuestro canal en YouTube, Conexionistas México. También nos pueden escuchar en Spotify y en iVoox. Subimos de inmediato todos los podcasts en estos sitios. Yo soy Armando Reigadas y hasta la próxima. Muchas gracias.